En el año 115 a.C., Roma era un hervidero de poder y ambición, y en su corazón nació Marco Licinio Craso, hijo de la ilustre gens Licinia, una de las familias más antiguas y prestigiosas de la República. Su linaje estaba tejido con hilos de gloria. Su padre, Publio Licinio Craso, había sido cónsul en el 140 a.C. y senador de renombre, un hombre cuya influencia resonaba en los mármoles del foro. La gens Licinia había dado a Roma magistrados y generales que moldearon su destino, y desde su infancia, Marco fue criado para perpetuar esa tradición. Bajo el techo de una villa adornada con bustos de antepasados, recibió una educación digna de la élite, disciplina espartana, oratoria que podía doblegar voluntades y tácticas militares que prometían victorias. Los preceptores le enseñaron leyes y administración, mientras los veteranos de guerra le narraban hazañas de legiones en tierras lejanas. Pero la Roma que Craso conoció en su juventud estaba lejos de la estabilidad de antaño. A finales del siglo II a.C., las grietas de la República se ensanchaban. Los populares, liderados por el carismático Cayo Mario, abogaban por los plebeyos y desafiaban a los optimates, la élite senatorial conservadora que incluía a Publio Licinio Craso. Las calles de Roma hervían con tensiones. Las reformas agrarias de los Gracos habían dejado heridas abiertas y las guerras contra enemigos externos agotaban los recursos. Craso, aún un joven, observaba desde las sombras del Senado cómo su padre defendía la tradición frente a la marea populista de Mario, un general que acumulaba victorias y poder con cada campaña. El punto de quiebre llegó en el 87 a.C. Mario, aliado con Lucio Cornelio Cinna, tomó Roma en un golpe brutal. Los optimates fueron cazados como presas. Publio Licinio Craso, leal a su facción, fue asesinado en la purga. La villa familiar, antaño un bastión de orgullo, se llenó de lamentos cuando la noticia llegó. La riqueza y el estatus de los licinios se desmoronaron, y Marco, apenas un hombre joven, sintió el peso de la desgracia. Los seguidores de Mario lo buscaban, su nombre en sus listas de muerte. Sin tiempo para el duelo, huyó de Roma bajo un cielo oscurecido por el humo de las hogueras, dejando atrás el cadáver de su padre y el eco de su legado. Craso llegó a Hispania, una provincia áspera y lejana, con poco más que su ingenio y su apellido manchado. La adversidad lo golpeó como un martillo. Sin la protección de su familia ni los recursos de Roma, tuvo que esconderse en cuevas y aldeas remotas. Allí, entre los riscos y el polvo, comenzó a forjar su destino. Aprendió a negociar con comerciantes, a ganarse la lealtad de hombres desesperados y a sobrevivir en un mundo donde la fuerza y la astucia eran las únicas monedas de valor. Mientras Roma ardía bajo el yugo de Mario y Cinna, Craso se reconstruía en el exilio, sus ojos fijos en un regreso que vengaría a su padre y restauraría su nombre. Aquellos años en Hispania fueron su crisol, moldeando al hombre que algún día sería el más rico de Roma. Hispania, en el 87 a.C., era un refugio hostil para Marco Licinio Craso. Tras la muerte de su padre y la caída de su familia en Roma, el joven aristócrata llegó a la provincia con las manos vacías, huyendo de las espadas de Mario y Cinna. Las tierras ibéricas, llenas de colinas áridas y tribus beligerantes, no ofrecían consuelo. Craso se escondió en una cueva cerca de la costa, dependiendo de la caridad de un amigo de su padre para sobrevivir. Pero no era hombre de rendirse. Con el tiempo, reunió un pequeño grupo de seguidores, exiliados políticos como él, soldados desertores de las guerras civiles y aventureros atraídos por su apellido. Con ellos, organizó incursiones contra aldeas locales, saqueando lo suficiente para mantenerse y financiar sus planes. Esos años de exilio fueron una escuela dura. Craso aprendió a manejar recursos escasos, a negociar alianzas con hombres rudos y a convertir la adversidad en oportunidad. Su mente, afilada por su educación romana, se volvió pragmática. Cada botín, cada lealtad ganada,
era un paso hacia su regreso. Se dice que dormía poco, planeando bajo la luz de fogatas, su ambición ardiendo más fuerte que el frío de las noches hispanas. Mientras tanto, en Roma, el dominio de los populares se tambaleaba. En el 83 a.C., Lucio Cornelio Sila, líder de los optimates, regresó de Oriente con un ejército dispuesto a reclamar la república. La noticia llegó a Craso como un rayo de esperanza. Su momento había llegado. Abandonando Hispania, Craso navegó a Grecia para unirse a Sila. La guerra civil entre los optimates y los seguidores de Mario era un torbellino de sangre y traición. Craso, impulsado por la venganza y el deseo de restaurar su estatus, se lanzó al conflicto con fervor. Sila, un general astuto y despiadado, vio en el joven a un aliado útil. Su nombre aún llevaba peso, y su determinación era evidente. Craso comandó tropas en varias escaramuzas, ganándose el respeto de los soldados con su disciplina y audacia. Pero su prueba definitiva llegó en la batalla de la Puerta Colina, en noviembre del 82 a.C. A las afueras de Roma, los ejércitos de Sila chocaron contra las fuerzas de los populares en una lucha feroz. Craso, al mando de un ala del ejército, enfrentó a los enemigos con precisión letal. Mientras las espadas resonaban y el polvo se alzaba, sus hombres rompieron las líneas contrarias, asegurando una victoria decisiva. Sila entró en Roma como conquistador, y Craso, cubierto de sudor y gloria, emergió como uno de sus lugartenientes. La batalla no solo marcó el fin de la guerra civil, sino también el renacimiento de Craso. Había vengado a su padre y recuperado un lugar entre la élite, pero su ambición apenas comenzaba a desplegarse. Con Sila en el poder, un nuevo capítulo se abría para el hombre que pronto dominaría Roma con su riqueza. Tras la victoria de Sila en el 82 a.C., Roma quedó bajo el puño de hierro del dictador Optimates. Lucio Cornelio Sila instauró las proscripciones, listas de enemigos políticos cuyos bienes eran confiscados y sus vidas cegadas. Para Marco Licinio Craso, este caos fue una oportunidad dorada. Convertido en hombre de confianza de Sila, se movió con rapidez entre las ruinas de la aristocracia caída. Con una astucia implacable, adquirió propiedades de patricios proscritos a precios irrisorios, villas en el Palatino, tierras fértiles en Campania y almacenes en el puerto de Ostia. Cada compra engrosaba su patrimonio, transformándolo en un titán económico mientras Roma se recuperaba de la guerra. Pero Craso no se conformó con las migajas de las proscripciones. Su mente, forjada en el exilio, ideó negocios que revolucionaron su fortuna. Invirtió en bienes raíces, comprando terrenos baratos y construyendo insulae, edificios de apartamentos para las masas plebeyas. Su estrategia más infame fue la creación de una brigada de bomberos privada. En una Roma de madera y callejones estrechos, los incendios eran frecuentes. Cuando un edificio ardía, Craso llegaba con sus hombres y negociaba con el propietario desesperado. Solo apagaba las llamas si le vendían la propiedad a un precio ridículo. Si se negaban, dejaba que el fuego consumiera todo. Así, acumuló vastas extensiones de la ciudad, reconstruyéndolas para su beneficio. Con el tiempo, su riqueza alcanzó niveles asombrosos. Se estima que poseía millones de sestercios, una fortuna que eclipsaba a la de cualquier senador. Sus arcas financiaban banquetes, sobornos y favores políticos, tejiendo una red de influencia en el Senado. Sin embargo, Craso no estaba satisfecho. Aunque dominaba Roma con su dinero, su prestigio militar palidecía frente a figuras como Cneo Pompeyo Magno, el héroe de campañas en Hispania y el Mediterráneo. La gloria de las legiones lo eludía, y cada victoria de Pompeyo era un recordatorio de lo que le faltaba. En las sombras de su villa, rodeado de oro y esclavos, Craso planeaba su próximo movimiento. Entre el 82 y el 73 a.C., consolidó su poder político.
Su riqueza le permitió influir en elecciones y magistraturas, pero sabía que el verdadero respeto en Roma se ganaba con laureles, no con sestercios. Mientras Sila envejecía y dejaba el poder, Craso emergió como un líder entre los optimates, aunque su rivalidad con Pompeyo crecía. La República, aún frágil tras las guerras civiles, estaba a punto de enfrentar una nueva amenaza, y Craso aguardaba su oportunidad para brillar en el campo de batalla. Su fortuna era inmensa, pero su ambición era aún mayor, y el eco de las trompetas militares resonaba en su mente como un desafío imposible de ignorar. En el 73 a.C., Roma tembló ante una amenaza inesperada. En Capua, un gladiador tracio llamado Espartaco lideró una revuelta que comenzó con una fuga de su ludus y creció hasta convertirse en un ejército de esclavos y campesinos. Sus victorias contra legiones romanas humillaron a la República, exponiendo su vulnerabilidad. Durante 2 años, Espartaco desafió a los generales enviados contra él, mientras su ejército crecía hasta decenas de miles. En el 71 a.C., con Roma al borde del pánico, el Senado recurrió a Marco Licinio Craso. Aunque carecía de un historial militar brillante, su riqueza y disciplina lo hacían el hombre adecuado para sofocar la rebelión. Craso asumió el mando con mano de hierro. Su primera acción fue restaurar el orden en sus tropas, diezmadas por derrotas previas. Revivió la diezma, un castigo brutal. 1 de cada 10 soldados de unidades cobardes era ejecutado por sus compañeros. El terror funcionó. Sus legiones, ahora temerosas de fallarle, se volvieron una máquina implacable. En lugar de buscar enfrentamientos directos, Craso empleó una guerra de desgaste contra Espartaco. Cortó sus rutas de suministro, acosó a sus exploradores y lo obligó a moverse hacia el sur de Italia. La campaña culminó en la batalla del río Silar, donde Espartaco, acorralado, lanzó un ataque desesperado. Craso lo aplastó con superioridad táctica, matando al líder rebelde en combate y crucificando a 6.000 prisioneros a lo largo de la vía Apia como advertencia. La victoria consolidó a Craso como general, pero su gloria fue empañada. Cneo Pompeyo Magno, regresando de Hispania, eliminó a los últimos esclavos fugitivos y reclamó crédito parcial. El Senado, impresionado por Pompeyo, le otorgó más honores, avivando la rivalidad entre ambos. Craso, frustrado pero pragmático, buscó aliados para contrarrestar a su enemigo. En el 60 a.C., se unió a Pompeyo y al ascendente Cayo Julio César en el primer triunvirato, un pacto secreto para dominar Roma. Craso aportó su fortuna, Pompeyo su prestigio militar y César su habilidad política. Juntos, aseguraron el consulado de César en el 59 a.C., promoviendo leyes que beneficiaban a los tres. El triunvirato fortaleció a Craso, pero las tensiones con Pompeyo persistían. César, mediador astuto, mantuvo la alianza viva. En el 56 a.C., en Luca, renovaron el pacto. Craso recibió el gobierno de Siria, una oportunidad para una gran victoria militar. Aunque había derrotado a Espartaco, su ambición lo impulsaba a buscar una conquista que lo igualara a sus rivales. La rebelión había demostrado su capacidad, pero su mirada ahora se volvía hacia Oriente, donde el destino lo aguardaba con un desafío mortal. En el 55 a.C., Marco Licinio Craso era una fuerza imparable en Roma, el hombre más rico de la República y miembro del primer triunvirato. Sin embargo, su prestigio militar seguía a la sombra de Pompeyo y César. Cuando le asignaron el gobierno de Siria, vio su oportunidad de alcanzar la gloria eterna. Planeó una campaña contra Partia, un reino rico y poderoso en Mesopotamia, convencido de que una victoria lo inmortalizaría. En el 54 a.C., llegó a Siria con 7 legiones, unos 35.000 soldados, más auxiliares y caballería ligera. Subestimó a los partos, famosos por sus arqueros a caballo y catafractos,
confiando en la superioridad de sus legiones. Craso cruzó el Éufrates en la primavera del 53 a.C., ignorando advertencias de aliados como Artabás de Armenia, quien le sugirió una ruta más segura. Guiado por un traidor árabe, Ariamnes, avanzó hacia el desierto de Carras, persiguiendo una victoria rápida. Allí, el general Parto Surena lo esperaba con 10.000 jinetes, 9.000 arqueros y 1.000 catafractos. En junio, bajo un sol abrasador, los partos rodearon a los romanos. Sus flechas, disparadas con arcos compuestos, perforaron escudos y armaduras, mientras los legionarios, agotados y sin agua, no podían alcanzar a los rápidos jinetes. Craso ordenó a su hijo Publio atacar con la caballería gala, pero los partos lo atrajeron a una trampa, masacrándolo junto a sus hombres. La muerte de Publio destrozó a Craso. Su ejército, desmoralizado, resistió horas bajo una lluvia de flechas. Al anochecer, intentó retirarse a Carras, pero la huida fue un caos. Miles murieron o fueron capturados. Solo 10.000 sobrevivieron como prisioneros. Surena ofreció negociar, pero era una emboscada. Craso fue ejecutado. Algunos dicen que le vertieron oro fundido en la boca, burlándose de su riqueza. La derrota en Carras, una de las peores de Roma, destruyó el triunvirato, desencadenando la guerra civil entre César y Pompeyo. Craso, cegado por la ambición, dejó un legado de riqueza y fracaso, su nombre grabado en la historia como advertencia de los peligros del orgullo.